Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana. Pues damos gracias a Dios por el privilegio de poder nuevamente continuar con el estudio sobre el tabernáculo de Moisés, ya que habíamos dejado un tiempo de no continuar con el desarrollo de este tema. En esta ocasión quiero seguir compartiéndoles la enseñanza, cómo podemos aplicarlo a nuestra vida, ya que nosotros somos ahora el templo y morada del Espíritu de Dios. Como si recordarán los que vieron los videos anteriores, agotamos el tema sobre la puerta del tabernáculo, la entrada y el atrio. En esta ocasión vimos acá los postes, los 4 postes que están en la entrada del tabernáculo con sus cortinas, y los que significan los colores, los que significan los 4 postes, que significa el número 4. Vimos toda la simbología en la puerta del tabernáculo, que nos deja una gran enseñanza de acuerdo a los evangelios, que es necesario que nosotros estudiemos, leamos cuantas veces podamos los 4 evangelios, ya que son los 4 postes que están en la entrada del tabernáculo. Podemos revisar nuevamente el video anterior, la información que les pude compartir para que podamos tener un panorama sobre qué consiste la puerta del tabernáculo. Después entramos a lo que es el atrio y vimos en las partes del atrio lo que es el altar del sacrificio, su simbología. Vimos también el lavacro, o como lo ven acá, la fuente del agua, que es símbolo de la palabra. Vimos cada una de estas partes. En esta ocasión vamos a ver algo muy importante, que son los postes o basas que estaban alrededor del tabernáculo. Vamos a ver también la cuerda o el tensor de pelo de cabra que estaba sujeto al poste y sujeto también a una estaca. Lo que vamos a ver solo ahora, vamos a ver es el poste y las basas, porque la estaca es un tema un poquito extenso, donde vamos a ver el significado de la estaca, hermanos. Es algo muy impresionante ver cada elemento del tabernáculo de Moisés. Pero lo más importante e impresionante que puede hacerse es que todo esto se pueda aplicar a nuestra vida. Gloria al Señor. Más y conforme vayamos avanzando en el tema, vamos a estar viendo cada elemento. Por ejemplo, el altar de sacrificio. Vamos a ver y pedirle al Señor revelación para que Él nos ayude a entender completamente en nuestro corazón el sacrificio que Él hizo por nosotros, que Él pagó el precio. Nosotros debemos entenderlo un poquito más, pedirle al Señor revelación para que podamos profundizar en el conocimiento de ese sacrificio, y así nuestro corazón y nuestra cerviz pueda doblegarse cada día más y humillarse ante la presencia del Señor, porque es lo que está causando mucha dificultad en nosotros, en la iglesia de Cristo, ¿verdad? Nuestra soberbia, el orgullo, esta altivez de la carne y la cerviz que no quiere ponerse en sumisión delante del Señor, ¿verdad? Sino que quiere hacer su propia voluntad. Entonces, al ver el altar del sacrificio, vamos a ir desglosando el tema. Vamos a ver el lavacro, vamos a ver así poco a poco y detenidamente cada una de las partes del tabernáculo. Así que, hermano, vamos a iniciar el tema, pero antes de todo voy a dejarles un pequeño video. Asimismo harás el atrio del tabernáculo, el cual tendrá cortinas de lino fino.
Al lado sur, las cortinas tendrán una longitud de 44 metros. Ellas serán sostenidas por 20 columnas y 20 basas de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras serán de plata. De la misma manera, al lado norte, habrá a lo largo cortinas de 44 metros, con sus 20 columnas y sus 20 basas de bronce. Los capiteles de sus columnas y sus molduras serán de plata. El ancho del atrio, del lado oeste, tendrá cortinas de 22 metros de largo, sostenidas por 10 columnas con sus 10 basas. En el ancho del atrio por el lado oeste, habrá también 22 metros de longitud. La entrada del atrio se ubicará en el lado oeste y tendrá 2 cortinas. La cortina al lado derecho de la entrada tendrá 6 metros 60 de largo, sostenida por 3 columnas y sus 3 basas. La cortina en el lado izquierdo también tendrá 6 metros y 60 centímetros de largo, sostenida por 3 columnas y sus 3 basas. Para la puerta del atrio, habrá una cortina de 8 metros 80 de largo. Hazla de lino fino y decórala con hermosos bordajes hechos con hilos color azul, púrpura y carmesí. Será sostenida por 4 columnas y sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán unidas por capiteles y corchetes de plata. Las columnas deben estar conectadas a basas de bronce, de modo que la longitud de todo el atrio será de 44 metros por 22 de ancho, con cortinas de 2 metros y 20 centímetros de alto, hechas de lino fino. Las basas que sostienen sus muros serán de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio, y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el candelero, de modo que arda continuamente. El candelero será colocado afuera del velo que está delante del testimonio, en el tabernáculo de reunión. Aarón y sus hijos pondrán las lámparas en orden para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana. Este es un estatuto perpetuo de los hijos de Israel, y debe ser cumplido por todas sus futuras generaciones. Amén, gloria a Dios por este video. Ahí podemos ver lo que vamos a estar compartiendo a continuación. Como les dije, vamos a ver lo que son los postes o basas del tabernáculo. En esta imagen usted puede ver que el poste y las basas representan y dan un conocimiento del evangelio o de los evangelios, ¿verdad?, que el Señor nos da en su palabra, lo cual es una sombra de lo que el Señor hizo y va a hacer en nuestra vida siempre, que va a ser, como dice aquí, algo maravilloso. Vamos a ver el significado de estos postes o basas, ¿verdad? El poste, podemos ver acá, hermanos, que dice que es de madera de acacia. Y ya vimos anteriormente que la madera de acacia es una madera incorruptible, una madera que no se corrompe. Y esto representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, algo que su cuerpo no fue corruptible, sino que incorruptible. Él, como está libre de pecado, porque era Dios, es Dios y es perfecto, en Él no se encontró mancha de pecado, por lo cual es representado en la madera de acacia. El tope del poste, que era de plata, vimos anteriormente que la plata significa que Él es nuestro Redentor. Ya lo vimos al principio de la introducción del tabernáculo, ¿verdad? Usted lo puede tomar nota. La base del poste, que es de bronce, significa juicio. Y vemos que el poste aquí tiene una cuerda de pelo de cabra. Esto aquí nos está hablando que se hizo una ofrenda de pecado. Lo podemos ver en Levítico capítulo 9, versículo 3. Vamos a leer los pasajes para que tengamos una mayor seguridad de lo que se está hablando. Levítico capítulo 9, versículo 3 dice: y a los hijos de Israel hablarás diciendo: tomad un macho cabrío para expiación, y un becerro, y un cordero de un año, sin tacha, para holocausto. Ya vemos que entonces el pelo de cabra significa la ofrenda por el pecado.
Esta cuerda estaba sujeta a una estaca de bronce, que vemos que el bronce significa juicio. Y el juicio del pecado o la condena del pecado vino sobre nuestro Señor Jesucristo y lo llevó hasta la muerte. Pero vemos que esta estaca no estaba enterrada completamente en la tierra, sino estaba hasta la mitad. Eso que simboliza, lo vemos acá, simboliza la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ya que Él es nuestro Salvador. Entonces vemos, hermanos, que en todo esto, en todo este poste, en los elementos, en la cuerda y en la estaca, nos está revelando todo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que era una sombra. Esto era una sombra de lo que iba a acontecer en un futuro, que pues gracias a Dios ya aconteció hace bastante tiempo, y el Señor nos ha dado su salvación, nos ha redimido a través de su sangre preciosa. Como dice la Escritura, ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Entonces, ya teniendo toda esta imagen, todo el significado de cada elemento, vamos a proseguir, porque vamos a entender un poquito más el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y cómo todo eso estaba alrededor del tabernáculo. Cada poste tenía la misma estructura y estaba alrededor del tabernáculo. Quiere decir que alrededor de todo el tabernáculo el Señor nos está hablando que Él nos había redimido, que Él era nuestro Salvador. Gloria al Señor, y que Él se había dado como ofrenda de expiación por nuestros pecados. Veamos Éxodo 38:10. Si usted tiene su Biblia a la mano, usted puede ir corroborando todos los pasajes, que eso sería lo ideal y lo más correcto, ¿verdad? Que todos los versículos que usted tenga y se les den una enseñanza, usted los pueda corroborar, ¿verdad? Para ver de que todo lo que se está hablando está de acuerdo con las Escrituras. Éxodo 38:10 dice: sus columnas 20, con sus 20 basas de metal, los capiteles de las columnas y sus moldaduras de plata. Éxodo 27:10 dice: sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Ya vemos que es la misma estructura en cada columna. Vemos una información acá que el tabernáculo estaba rodeado de 60 postes alrededor que cubrían el tabernáculo. Es lo que les hablaba, que estaba rodeado de postes. Vemos la simbología del número 6, que lo vimos también al principio, la enseñanza que eso nos habla o significa el número de hombre. El número 10 siempre nos habla de responsabilidad. Por lo tanto, vemos acá la definición que nos habla de un hombre responsable, un hombre perfecto, y eso, el único que puede ser así y no haber otro que haya pisado en la tierra, es nuestro Señor Jesucristo, un hombre perfecto en todas sus áreas. Él era el único ser normal que ha estado sobre la tierra, como creo que ya lo compartí en un mensaje, un audio, hablando sobre la etiología, que la etiología es la que estudia todas las anormalidades del ser humano, y creo que todo ser humano, todos tenemos anormalidades, somos inestables en nuestras emociones, en nuestras actitudes. La Escritura nos habla de un hombre de doblado ánimos, inconstante en sus caminos. Quiere decir, hermano, que el hombre por naturaleza es anormal, no es estable. Y esto, no me acuerdo el nombre del profesor que les di ahí, la información, llegó a la conclusión que el único ser normal que ha pisado el planeta Tierra es nuestro Señor Jesucristo. Él fue normal en todas sus áreas, porque Él es perfecto, Él es nuestro Dios. Entonces vemos acá, hermanos, que el número 6 representa hombre y 10 responsabilidad, lo cual, volvemos a repetir, habla de un hombre perfecto, un hombre responsable, un hombre íntegro, y el que fue, así es nuestro Señor Jesucristo, y el que es, ¿verdad? Y el que será siempre, el Hijo de Dios hecho hombre, pero perfecto. Eso lo podemos ver en Filipenses capítulo 2, donde nos habla
cómo el Señor se despojó a sí mismo y se hizo semejante a los hombres, pero estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, siéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero un versículo antes dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Usted lo puede ver en Filipenses capítulo 2. Entonces pidámosle a Dios que tengamos ese mismo sentir que hubo en Cristo. Entonces ya vimos un panorama un poquito más amplio sobre los postes. Aquí vamos a ver un poquito de información en lo que yo les hablaba del pasaje de Filipenses capítulo 2. Léalo, medítelo, pídale al Señor sabiduría y entendimiento. Igual yo le estoy pidiendo también revelación sobre este pasaje, hermanos, porque yo quiero tener un poquito más amplio sobre el sacrificio que hizo el Señor sobre nosotros para poder doblegar nuestra voluntad delante del Señor cada día más a un porcentaje más alto y poder oler a Él y parecernos más a Él. Estando el Señor en la condición de hombre, Él vivió una vida de santidad. Él se hizo carne, pero no hubo pecado en Él, pero Él vivió una vida completa en santidad. Toda la deidad del Señor estaba sobre su vida, la unción del Espíritu Santo estaba sobre Él. Eso lo podemos ver en Levítico capítulo 2. Esto es un tema que he estado compartiendo también, hermanos, sobre la oblación de flor de harina, que debía ser untada con aceite y saturada con incienso. Entonces vemos, hermanos, que del versículo 4 al versículo 7 de Levítico 2 usted puede ver que la ofrenda cocida, en esta ofrenda, en esta oblación, no había levadura, que representa a nuestro Señor Jesucristo, que en Él no hubo levadura, pero sí en la humanidad que nuestro Señor Jesucristo tomó semejante a la nuestra. Él tuvo que ser amasado, untado 4 veces con aceite, o sea que Él tuvo que ser ungido y tener la unción del Espíritu en una cantidad alta, lo cual nos revela a nosotros, hermanos, que nosotros, imagínense, teniendo levadura, necesitamos aún dosis más de aceite, de unción, para presentarle al Señor una oblación, una ofrenda de santidad, una ofrenda de flor de harina. Si nuestro Señor Jesucristo tuvo que ser ungido en grandes cantidades de aceite, cuanto más nosotros. Pero aquí vemos, hermanos, que el Señor se despojó, se hizo carne, vivió en santidad, tomó nuestro lugar en la condena que nosotros teníamos, que estábamos bajo condena de muerte. Él tomó nuestro lugar. Él se presentó delante de Dios y tomó nuestro lugar, pero Él se hizo como ofrenda. Entonces Dios se sintió satisfecho en la ofrenda que nuestro Señor Jesucristo presentó, porque es la única ofrenda que Él ha sentido complacencia, porque es de olor suave a Jehová. Esta ofrenda será de olor suave a Jehová. Hablando siempre en Levítico 2, usted lo puede leer todo. Ese Levítico 2 habla sobre la humanidad de nuestro Señor Jesucristo y nos hace partícipes a nosotros en ese sacrificio. Por eso nosotros podemos tener reconciliación y comunión con nuestro Dios, porque a través del sacrificio que hizo Jesús, Él nos hizo partícipes y nos dio parte de ese sacrificio para que nosotros podamos ofrecerle al Señor por medio de Jesucristo. Pero una de las condiciones que presenta este capítulo 2 es que no debe ir mezclado con levadura ni con miel, pero debe ir sazonada con sal. Esas son figuras extraordinarias que cada vez que tenga la oportunidad yo lo voy recordando y repasando, porque es algo muy muy importante que nosotros podamos ser sazonados con sal, quitando levadura y quitando la miel natural, sino que la miel espiritual. La Escritura dice: pasarás a una tierra donde fluye leche y miel, pero esa miel es la palabra. Y la miel que está diciendo, Levítico 2, que no debemos tener, es una miel superficial, una miel pasajera, que con el tiempo esa miel se pone agria y se quita el sabor. Entonces, lea bien el capítulo 2 de Levítico y va a haber asombrosas enseñanzas en ese pasaje.
Entonces ya lo vimos en Filipenses capítulo 2. Ahora, vemos ahora estos postes. Aquí ponemos que hay una revelación en esos postes. Ya vimos que el poste está hecho de madera de acacia, que es la que representa la carne incorruptible, ¿verdad? La madera de acacia representa a Cristo Jesús que bajó a la tierra, pero con una carne incorruptible. Vemos que la madera de acacia se utilizó en todo el mobiliario del tabernáculo. No se pudo y no se debía utilizar ninguna otra madera, porque fuera de otra madera que no fuera acacia, con el tiempo se iba a corromper y no podía existir algo corruptible en el tabernáculo que Dios le había mostrado a Moisés, ¿verdad? Porque eso se lo mostró Dios a Moisés en las alturas, ¿verdad? Subió al monte y del monte se fue al monte de Dios, y ahí el Señor le mostró, le dijo: haz todas las cosas que se te fue mostrado en el monte, ¿va? Pero en el monte de Dios. Entonces definitivamente el Señor le demostró que solo la madera de acacia debería ser utilizada. Lo podemos ver aquí, que todos esos utensilios, esa madera, utensilios que hemos estado viendo, tendrían que hacerse de acuerdo con la voluntad de Dios. Vemos algunas características de esta madera. Esta madera es resistente y es de gran durabilidad. Aquí lo podemos ver, resistente y de gran durabilidad. Aquí les tengo un pequeño dato que dice: se ha llegado a considerar una madera incorruptible. Según Josefo, un importante historiador la consideraba así, incorruptible. Livingstone ha determinado que la acacia utilizada fue la variedad Acacia garifa, que él denominaba acacia indestructible. Mira, hermano, o sea, la madera sí era algo muy especial, ¿verdad? Según la organización Econsumer, la madera de acacia es la que mejor aguanta, sin tratamiento alguno, los cambios y picos de temperatura, el fuego, la humedad, los hongos y las termitas. ¿Ya vio? Entonces el Señor ya sabía qué madera iba a utilizar. Imagínense, la humanidad de nuestro Señor Jesucristo era una madera, digámoslo así en figura, fue el ser humano que sí aguantó, que él no tuvo que ser tratado con elementos para que pudiera él aguantar cambios y temperaturas de la prueba, el fuego, la humedad, hongos y termitas. O sea, nuestro Señor Jesucristo fue un ser humano perfecto aquí en la tierra. Él lo único que fue bañado fue con bastante aceite, untado con aceite, con bastante unción, guiado por el Espíritu. Y así él fue intocable. No había espíritu inmundo que se le acercara, no había frutos de la carne que pudieran acosar su humanidad, porque no tenía levadura. Pero nosotros, en cambio, ya que no somos de madera de acacia, ¿verdad? Somos a ver de qué madera, pero es una madera que se corrompe, ¿verdad? Nosotros sí necesitamos un tratamiento. En el libro de Esther podemos ver el tratamiento que las vírgenes tenían que tener durante un año para presentarse delante del rey. Eso lo puede ver usted y estudiar en el libro de Esther. Vemos que sí tenía que haber un tratamiento de 6 meses con ciertos elementos y otros 6 meses con especies aromáticas, imagínense, para poder presentarse una noche con el rey. Entonces quiere decir que nosotros, hermanos, necesitamos tratamiento, porque si estamos expuestos a cambios y picos de temperatura, como dice aquí, problemas, tribulaciones, procesos, son cambios y picos de temperatura, el fuego, la prueba, ¿verdad? Que sí nos puede afectar, la humedad, los hongos y las termitas, que pueden afectar a nuestra tierra, a nuestra vida. Pero tenemos promesas importantes en Salmo 68, capítulo 9, donde dice que el Señor enviará lluvia, ¿verdad? Y a la tierra exhausta va a reanimar. Eso lo pueden ver en Salmo 68, capítulo 68, versículo 9. Vamos a leer para tener un poquito más claro el concepto con respecto a que somos corruptibles y qué tratamientos son los que necesitamos.
Vamos a tenerlo aquí. Abundante lluvia esparciste, dice Salmo 68, versículo 9. Oh Dios, a tu heredad. Y cuando se cansó, tú la recreaste. Cuando se cansó, entonces nosotros somos corruptibles. Tendemos a cansarnos, ¿verdad? A debilitarnos, pero dice abundante lluvia esparciste a tu heredad. O sea, vemos, hermano, en este pasaje, vemos algunos de los temas que hemos compartido también sobre la lluvia temprana y la lluvia tardía, que es un tema maravilloso que también lo vamos a volver a repasar. Y primero Dios pueda hacerlo en presentación, así como para que lo pueda detener y pueda ver la información que ha sido de bendición para mi vida y quiero que también sea para ustedes. Entonces, gracias a Dios nuestro Señor Jesucristo, Él representado en la madera de acacia incorruptible de durabilidad, ¿verdad? Y como decía Livingstone, de una acacia indestructible, gloria al Señor. Entonces, gracias a Dios, nuestro Señor Jesucristo, perfecto, pero también gracias a su perfección nos ha hecho partícipes con Él. Solamente que nosotros, como vuelvo a repetir, necesitamos estar en tratamientos cada día para que esta humanidad, esta carne no surja y no haga su voluntad, sino que esté sometida bajo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir. Vemos también el significado de la plata, que volvemos a repasar, que esa persona, que significa que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Redentor. Vemos aquí la información. El capitel o cabeza de plata nos habla, y lo vemos de nuestro Señor Jesucristo, que Él es nuestro Redentor, que es nuestra cabeza, que Dios hecho hombre, Él pagó el pecado, el precio por el pecado por nosotros, porque Él fue nuestro único Redentor. Y consecuentemente nosotros debemos estar sujetos a Él. Esto lo puede usted visualizar, hermano, en el libro de Ruth, y también lo puede ver en el libro de Levítico con respecto a la ley de la redención. En la ley de la redención nos habla que solo un pariente cercano podía pagar el precio para que su pariente fuera libre. Nos habla de que, por ejemplo, si un familiar suyo estaba sirviendo a otro porque le debía y no podía pagar, tenía que pagarlo con trabajo y una cierta cantidad de años para que pudiera ser libre de esa deuda. Pero si venía su amigo, por ejemplo, un amigo de su pariente, del que estaba esclavizado, venía y quería pagar el precio de la deuda para ponerlo en libertad, no podía hacerlo porque no era pariente cercano de él, sino que era solo su amigo. Entonces la ley decía que no lo prohibía, no podía hacerlo. Entonces si venía un hermano, un primo, un pariente de sangre y decía, bueno, yo vengo a pagar el precio de la deuda que te debe él, entonces yo pago la deuda y él era libre. Entonces la ley sí autorizaba ahí, porque como era pariente, entonces tenía derecho de pagar la deuda y de hacer libre a su familiar. Y eso lo vemos en el libro de Ruth, manos. Ustedes pueden estudiar el libro de Ruth, es un libro corto, muy, muy, muy interesante, porque ahí nos está hablando sobre la redención de nuestro Señor Jesucristo a través y en figura de Ruth y de Booz. Entonces ahí vemos cómo Booz redime a Ruth, ¿verdad? Porque era su pariente cercano. Entonces lo traemos a nuestra vida. Jesucristo es nuestro pariente. ¿Y cómo así nuestro pariente? Preguntará usted. Él se hizo hombre, se hizo humano, y haciéndose semejanza a los hombres, se hizo pariente de nosotros. Fíjese, hermano, se hizo pariente de la humanidad. Entonces Él fue el único que vino y en base a la ley, hermano, en base a la ley, Él pagó el precio siendo pariente cercano de nosotros como hombre. Entonces cuando usted está viendo
la simbología o el sacrificio de la cruz, que es una redención, usted está viendo y usted puede ver que Jesucristo no, ¿cómo puede decirse? No quebrantó la ley, sino que Él cumplió toda ley. Por eso es necesario, hermanos, que usted se enfoque también en estudiar, como dicen, la Torá, que es la ley del Señor, ¿verdad? Estudiar los profetas, porque de todos ellos hablaron acerca de Jesucristo. Si usted tiene un conocimiento de la ley, Deuteronomio, Levítico, hablo de la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, de Deuteronomios, que son los 5 libros de Moisés, lo cual se denomina la Torá. Si usted conoce la ley, usted va a entender más a profundidad cada día el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y cómo Él cumplió cada aspecto de cada capítulo y cada libro de la Torá. Así que, hermano, usted puede ver eso. Entonces Jesús cumplió la ley de la redención en nuestras vidas. Fíjese, hermano, es interesante. Él tuvo que pagar el precio porque es nuestro pariente cercano. Gloria al Señor. Y por esa razón nosotros debemos sujetarnos a Él. No nos debe costar, pero ¿por qué nos cuesta sujetarnos a la voluntad del Señor? Y yo lo he comprendido poquito a poquito, hermano. No nos podemos sujetar muchas veces y no nos sujetamos porque esta carne se revela en contra del Señor porque no hemos llegado a comprender a profundidad el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo. Por eso les decía yo pedirle revelación al Señor en sus evangelios para poder comprender ese sacrificio que hizo el Señor cada día de nuestra vida, comprenderlo y someternos más a su voluntad. Segundo punto acá dice, tuvo que sufrir para mi redención. Eso es lo que significa la base de bronce. Ya vimos que base de bronce, el bronce significa juicio. Entonces el juicio era el juicio que estaba destinado para nuestra vida a causa del pecado. Pero el Señor vino y lo tuvo y nos redimió y Él tomó nuestro lugar. Él fue el sacrificio, ¿verdad? Él fue el pago por nuestra libertad. Aquí podemos ver, Jesús sufrió para sostenernos y levantarnos. Él, es la base, nuestro Señor Jesucristo es la base, es el fundamento. Él sufrió y Él nos va a sostener. Nosotros somos columnas del cuerpo de Cristo, cada uno es una columna, pero esa columna debe estar sostenida por nuestro Señor Jesucristo. Y la base de bronce es la redención de nuestro Señor Jesucristo. Porque en esa base, hermanos, vamos a ver la aflicción del alma de nuestro Señor Jesucristo, de su vida. Como decía Él en ese pasaje, donde Él está orando antes de ser entregado, que dice que mi alma está triste hasta la muerte, decía nuestro Señor Jesucristo, hermano, qué angustia ha de haber pasado Él. Nuestra mente no la puede comprender ni llegar a entender tanta angustia que Él sufrió, pero sí podemos pedirle al Señor que nos muestre. Aquí vemos en Isaías 53:11, vamos a leerlo. Gloria al Señor, hermanos. Este tema es fabuloso. Cada vez que lo leo y ahora que lo comparto, el Señor habla en nuestro corazón siempre, hermanos. Nos hace refrescar ciertos pasajes de las Escrituras que se han olvidado poco a poco, ¿verdad? Como consejo, no se enfoque no se enfoque mucho tiempo en el Nuevo Testamento, porque muchos solo se dedican a estudiar el Nuevo Testamento y se olvidan del Antiguo. Y no saben que para entender el Nuevo Testamento se debe comprender el Antiguo Testamento. En cierta ocasión le pedí al Señor, Padre, yo quiero ver a Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Ves? Esa era mi petición. Yo quiero conocer a Cristo, pero en el Antiguo Testamento. Quiero entenderlo. Y el Señor me está dando poco a poco, poquitos, ¿verdad? Yo soy como una hormiguita en un gran pan, comiendo miguitas, ¿verdad? El Señor me estaba dando a entender y ver a Jesucristo
en el Antiguo Testamento, y cuando leo el Nuevo, mi mente se aclara un poquito más, y mi vista también, como dijo Jonatán, ¿verdad? Cuando él comió miel, dice que su vista fue aclarada. Entonces creo que la palabra para mí se está volviendo en persona, pues hablo de mi persona como miel. Gloria al Señor, y deseo que también ustedes puedan comer abundante miel. Isaías 53:11 dice: del trabajo de su alma verá y será saciado. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. ¿Ya vio? En su alma, del trabajo de su alma verá y será saciado. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. ¿Ya vio cómo se describe a nuestro Señor Jesucristo ahí? A través de su aflicción, de su conocimiento, Él llevará, dice, Él justificará a muchos. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, a través de, como dice aquí, el trabajo de su alma, de la aflicción de su alma. Nuestro Señor Jesucristo ya sabía la misión a la cual Él iba a venir aquí a la tierra. Él ya sabía que iba a padecer por nuestros pecados. Él no esquivó la responsabilidad. Él llegó un momento en que dijo, si yo me imagino que ahí en la angustia, cuando él oraba en Getsemaní, llegó un momento que tal vez el dolor era tanto que vino la tentación a su vida tal vez el enemigo llegó, que fue tentado en todo, ¿verdad? El enemigo llegó, tal vez le empezó a decir, no, ya no sigas ahí, no sigas pagando ese precio, ellos no valen la pena. El ser humano siempre te va a fallar, pero el Señor le dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, él siempre hizo la voluntad del Padre. Dice que su comida era hacer la voluntad del Padre. Él decía también, libro de Juan, no me acuerdo el capítulo, pero dice, no puedo hacer nada por mí mismo. Y no hago la voluntad, yo hago la voluntad del Padre. ¿Verdad? Él no podía hacer nada por sí mismo, pero él vino a hacer la voluntad del Padre. Porque él dijo, y no vengo a hacer mi voluntad, sino la del Padre, del que me envió. Dice este versículo. A veces los versículos se nos van de la mente, pero poco a poco se van recordando, ¿verdad? Entonces el Señor Jesucristo no vino a hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. El segundo punto es el profeta que se hizo pecado por mí, hablando del pelo de cabra. Ya vimos que el pelo de cabra es el sacrificio de expiación que el Señor hizo por nuestros pecados. Aquí podemos ver cómo funciona este cable o tensor de pelo de cabra. Esto también simboliza firmeza en toda la estructura del tabernáculo. Si el pelo de cabra o la cuerda estaba floja y no estaba tensa, los postes tendían a estar desbalanceados, al igual que las cortinas, y podía perecer todo alrededor del tabernáculo. Por lo cual este pelo de cabra debería tener una tensión buena, firme, para que toda la estructura del tabernáculo estuviera sólida y firme y no pudiera caer. Esto cuando lleguemos a ver el pelo de cabra, hermanos, va a haber algo muy, muy, muy interesante, porque también el pelo de cabra, más adelante me voy a adelantar, ¿verdad? Nos habla de la palabra profética, nos habla de la palabra. Entonces quiere decir que este pelo de cabra está representado en la escritura, que debemos tener esa escritura firme, tensa en nuestra vida, porque si solo vamos a acomodar las escrituras a nuestra manera, este pelo o esta cuerda este tensor o pelo de cabra va a estar flojo, y por lo tanto nosotros vamos a caer. Como aquí dice, en la definición, como está escrito acá, que si el pelo de cabra o la cuerda estaba desajustada, podía la estructura del tabernáculo caer. Pero lo vamos a ver más adelante. Esto nos habla que el profeta se hace pecado por nosotros, pero también nos sujeta y nos mantiene firmes. O sea, no hay nada en esta tierra
que nos pueda mantener firmes delante del Señor, sino solo nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Solo Cristo con su palabra nos va a mantener firmes delante del Señor. No hay otra forma. Entonces, hermanos, en este versículo de Isaías 53:11 lo podemos ver acá otra vez. Vamos a leerlo nuevamente. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Gloria al Señor por ese sacrificio. Gloria al Señor por la persona de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Redentor. Gracias al Señor porque Él se hizo pariente cercano de nosotros y vino a sufrir representado en la base de bronce, pero también representado en el pelo de cabra como el profeta que se hizo pecado por mí. Como dice la Escritura, por su conocimiento justificará a mi siervo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. A través de ese conocimiento, el Señor nos hizo libres y Él es el único que nos puede sostener. Al igual que como siendo columnas del templo del Señor, el único que nos puede sostener es la base de bronce representada en Jesucristo a través de su sufrimiento. Es el único que puede sostener como columnas, y que la estructura del tabernáculo, del templo, del cuerpo de Cristo, puede ser esa estructura puede estar firme y tensa a través del pelo de cabra representado en Cristo como nuestro profeta, y nos puede mantener firmes. Gloria al Señor, mis hermanos. Creo que hasta aquí lo voy a dejar. Gloria al Señor. Recordando, hermanos, que el Señor siempre quiere lo mejor para nuestra vida. Que Dios me los bendiga. Espero haberme dado a entender y he explicado lo mejor manera posible. Espero que sea de bendición para sus vidas. Vamos a orar. Padre, gracias por la amplitud de tu palabra, en que nos haces cada día comprender cosas nuevas, y a través de que compartimos, escuchamos tu palabra, tú vas aumentando nuestra fe, porque la fe viene por el oír y el oír es por la palabra. Te damos gracias, Padre. Te pido que esta enseñanza sea de bendición para los que van a escucharla, la van a escuchar detenidamente, meditarla, tomar los pasajes. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que esta semilla caiga en buena tierra, Señor, en una tierra húmeda, una tierra saludable, una tierra fértil, donde ya la lluvia temprana ha descendido para preparar y hacer surcos en esa tierra, Padre. Te pido que esas lluvias torrenciales puedan llenar los estanques que están dentro de cada uno de mis hermanos, para que después ellos puedan ser manantiales de aguas vivas para otras personas. Pido que esta palabra nos edifique, nos santifique y nos haga mejores hijos de Dios, mejores hijos tuyos, y podamos vivir en santidad como Cristo lo vivió a una plenitud en esta tierra. Gracias por ese sacrificio, gracias por ser nuestro Redentor, por ser nuestro pariente cercano, por tomar nuestro lugar y pagar la deuda de nosotros ahora. Ayúdanos a entender, Padre, en el nombre de Jesús, ese sacrificio tan especial que hiciste por nosotros, para que podamos someternos y sujetarnos a tu voluntad, y que no podamos ser duros de cerviz, que no seamos rebeldes al llamado, a la palabra, sino que seamos sumisos, buenos hijos, obedientes delante de ti, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos.